Muy buen día para todos. En este video lo que vamos a hacer es mostrar cómo calcular la o las baterías para una instalación aislada. Para nosotros determinar eso, nos vamos a basar en el ejemplo que he venido trabajando en cómo calcular el número de paneles solares. Más específicamente en el video 2, en la parte 2. En esa parte, en el minuto 11:34 aproximadamente, se calcula lo que se conoce como energía necesaria. Y ese dato es fundamental para nosotros poder calcular el número de baterías. Entonces, siguiendo ese ejemplo o siguiendo, digamos, ese caso que presentó en esa parte, nos vamos a basar ahí para poder determinar entonces el número de baterías. Entonces, en esa parte nosotros calculamos lo que se conoce como la energía necesaria y obtuvimos, para ese ejemplo específicamente, obtuvimos una energía de 11.790 vatios hora día. Entonces, esa energía necesaria se necesita para poder calcular ese número de baterías. Entonces, obviamente, si se va a calcular el número de baterías, se tendría que retomarlo ese primer video, la parte 1, cómo calcular el número de paneles solares, y la parte 2 hasta esta parte, donde se muestra cómo calcular la energía necesaria. Una parte importante que tenemos que tener en cuenta es los días de autonomía. Los días de autonomía se refiere a los días que puede la instalación entregar energía a la casa o a la vivienda sin que haya radiación solar. Entonces, por ejemplo, 2 días donde hay mucha nubosidad y no llega suficiente radiación a la instalación puede entregar esa energía, puede seguir soportando la demanda energética de la vivienda o de la casa. Entonces, los días de autonomía se determinan a partir de el clima y del lugar donde va a estar la instalación. Depende de cada lugar. Normalmente es entre 2 o 5 días. Un valor típico es el colocar 2 días de autonomía, que es donde la instalación pueda soportar la demanda. Pero obviamente esto ya va más a criterio del diseñador y del lugar donde se va a hacer la instalación. Pero digamos, para este ejemplo vamos a usar 2 días, pero depende pues de cada instalación y del lugar y del criterio pues de la persona que está diseñando. Pero un valor típico son 2 días. El otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta para el cálculo del número de baterías y de la batería es el voltaje del sistema. Entonces aquí hay una tablita guía que nos muestra cuál es el voltaje dependiendo de la potencia que se maneje. Entonces, por ejemplo, si son potencias de menos de 500 vatios, el voltaje se define un voltaje de 12 voltios. Si son potencias de entre 500 y 2500 vatios, el voltaje del sistema sería de 24 voltios y de 2500 a 5000 vatios de 48 voltios. Esto también esto es solamente una guía. Cada diseñador también puede determinar un voltaje diferente, pero esto nos puede ayudar para determinar el voltaje, pero dependiendo también de la instalación, esto puede variar, no tiene que ser tal cual como dice en la tabla. Entonces, a manera de ejemplo y teniendo esta tablita como guía, nos vamos a basar entonces en 48 voltios para nuestro ejemplo, ya que desde el video 1 mencionamos que la potencia de la instalación es de 3100, o sea que viene a estar en este intervalo de 3100 vatios, y entonces definimos un voltaje de 48 voltios. Y lo otro es la profundidad de descarga.
Ese es otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el dimensionamiento. Normalmente, o bueno, un dato bueno para la profundidad de descarga es de 0.5. Pero bueno, primero, ¿qué es la profundidad de descarga? La profundidad de descarga es un porcentaje de lo que se va a descargar la batería en el tiempo de funcionamiento. Normalmente estas baterías no se pueden descargar al 100% porque se daña la batería o se le disminuye mucho la vida útil. Entonces normalmente lo que se hace en el diseño o se busca en el diseño es que la batería se cargue completamente y se descargue, por ejemplo, hasta la mitad o un 65% de máximo. Entonces esto busca es cuidar la batería, que la vida útil sea mayor, pero obviamente influye en el número de baterías, porque si solamente la batería la voy a descargar hasta la mitad, muy posiblemente voy a necesitar más baterías. Entonces un valor bueno y para proteger la batería sería una profundidad de descarga del 50%, que solamente hasta el 50% se va a descargar esa batería o las baterías. Pero en este ejemplo pusimos una profundidad de descarga del 65%. Entonces nos vamos a seguir con ese dato que fue el que se utilizó pues en la parte donde se está dimensionando los paneles solares. Pero repito, digamos que un valor importante, un valor bueno para esto, o que yo personalmente recomiendo, es una profundidad de descarga del 50%, es decir, de 0.5. Pero para este ejemplo vamos a utilizar entonces el de 0.65 o 65%. Ya con esto ya podemos aplicar las expresiones para poder determinar entonces la batería. Lo primero que vamos a hacer es determinar una capacidad 1. Esa capacidad 1 va a ser igual a la energía necesaria por los días de autonomía. La energía necesaria es el dato que obtenemos de este segundo video, de la segunda parte del cálculo del número de paneles solares. Los días de autonomía, a modo de ejemplo, y utilizando un valor típico, utilizábamos el de 2 días. Entonces esa capacidad 1 sería 11.790 vatios hora día por 2 días de autonomía. Y ahí obtenemos una capacidad 1, que sería entonces 23.580 vatios hora. De ahí pasamos a calcular una capacidad 2. Esa capacidad 2 es la capacidad 1 dividido el voltaje del sistema. Ya para este ejemplo, y dependiendo de la potencia de la vivienda o de la casa, habíamos definido un voltaje de 48 voltios. Entonces esa capacidad 2 sería esa capacidad 1 dividido el voltaje del sistema. Y aquí obtenemos una capacidad 2 de 491.25 amperios hora. Eso da en amperios hora. Recordemos que esta potencia, este vatios es voltios por amperio, y al dividirse por voltios entonces nos va a quedar amperios hora, que es la unidad más utilizada en entrega de energía de las baterías. De ahí pasamos a calcular la capacidad 3, que viene a ser la capacidad 2 dividido la profundidad de descarga, que ya habíamos mencionado que vamos a utilizar en este ejemplo la de 0.65, pero que yo recomiendo y se utiliza mucho la de 0.5 para proteger la batería. Entonces esa capacidad 3 va a ser de 491.25 amperios hora dividido esa profundidad de descarga de 0.65. Finalmente esa capacidad 3, que es la que necesitamos para nosotros poder determinar las baterías, para este ejemplo en especial nos dio de 755.76 amperios hora. Ya con este dato nos vamos a un catálogo o una página donde tengamos varias opciones de batería y lo escogemos basados en esto. Entonces vamos a hacer el ejemplo con una página muy conocida, que hay una gran variedad de productos.
Muy bien, continuando entonces con este video, a partir de los cálculos vimos que necesitamos una batería que nos entregue 755 amperios hora aproximadamente. Ese es un valor que normalmente no es comercial. Entonces lo que nosotros hacemos es que a partir de ese valor, ya con la ayuda de catálogos o de los productos que tenemos a la mano que podemos conseguir, ya determinamos qué batería o qué baterías necesita nuestra instalación. Aquí vamos a visitar una página de una empresa que maneja muchos de estos productos, ya dependiendo del país, de la ubicación, ya cada lugar tendrá pues un distribuidor o distribuidores de estos elementos, pero este es como para nuestro ejemplo, para nosotros realizar este ejercicio. Entonces vamos a visitar esta página de Aterza. Vamos acá a productos y servicios y vamos a la parte de baterías estacionarias. En el tema de baterías hay una gran variedad de baterías. Algunas necesitan mantenimiento, otras no, pues ya depende pues de los costos y eso. Pero a manera de ejemplo, entonces vamos a utilizar estas estacionarias que manejan el tema del mantenimiento. Hay otras que no tienen que hacerle mantenimiento, entonces son mucho más cómodas para la instalación, pero repito, es como para nuestro ejemplo. Vamos a buscar acá entonces un catálogo que nos muestre la variedad de baterías que tienen de esta categoría. Entonces aquí podemos ver algunos datos, unas características técnicas. Entonces el principal, digamos, para nosotros en este momento es la capacidad en amperios hora. Hay una parte importante que nos denota este C120, o aquí aparece C240, C120, que es relacionado con las características de la batería. Esa parte no la vamos a mencionar en este video, que ya es más de la parte características propia de la batería, pero sí les doy el dato que a la hora de escoger la batería es muy bueno que sea el dato de la capacidad sea en C10, como este caso. Muchas veces aparece C10 y C100, dependiendo de la empresa, del catálogo, pero es muy bueno o se hace una buena elección utilizando esta parte o esta columna de C10. Entonces podemos observar que la capacidad en amperios hora es menor. Por ejemplo, esta que dice C10 tiene 132 y podemos ver que en 120 tiene 190, o en 100 tiene en 120 tiene 190 amperios hora. Entonces muy importante escoger la batería en la parte donde encontremos este C10, y ahí podemos buscar la capacidad que nosotros requerimos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos una demanda para este ejercicio de 755, entonces por ejemplo esta podría ser la batería que nos podría ayudar en esta instalación, una capacidad de amperios hora de 773. Normalmente se escoge un poco por encima del valor calculado. Entonces esa podría ser la batería. Una cosa importante es que aquí vemos que la tensión nominal es de 2 voltios. Entonces cada elemento de la batería maneja 2 voltios, pero en los cálculos que hicimos necesitamos que sea 48 voltios. Eso quiere decir que necesitamos que sea una batería con esta referencia y de 24 elementos, es decir, de 48 voltios, porque serían 24 elementos y cada elemento tiene 2 voltios. Entonces ahí tendríamos 48 voltios. Entonces esa es una manera pues de elegir la batería. Se recomienda o es bueno para la instalación tener una sola batería, pero muchas veces no se puede realizar con una sola batería porque hay o mucha demanda o no se cuenta con esa batería que necesitamos. Entonces lo que podemos hacer
es utilizar otras baterías y ponerlas en serie o en paralelo dependiendo de la demanda y de la tensión que necesitemos. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar para este caso 4 baterías de 220 amperios hora, que cada una tenga un voltaje de 12 voltios. Entonces ahí las podríamos conectar en serie y obtener los 48 voltios. Obviamente, como son de 220, tendríamos una capacidad de 880, estaría muy por encima, pero es como un ejemplo. O sea, se pueden conectar varias baterías, ya sea en serie o en paralelo, o las dos conexiones, que algunas estén en serie, otras en paralelo, y que puedan entregar la potencia que se necesita. Entonces no necesariamente tiene que ser una sola batería. Podemos ver otro catálogo de otra empresa. Este no es muy detallado, pero al menos en la parte de amperios hora podemos ver que, digamos, la mayor es de 255 amperios hora y tienen en este caso ya un voltaje definido de 12 voltios. Entonces podríamos escoger, por ejemplo, esta batería. Podríamos escoger unas 4 baterías de 200 amperios hora a 12 voltios y conectarlas en serie para que nos entreguen un voltaje total de 48 voltios. Entonces ya lo que hay que hacer es verificar, dependiendo de los distribuidores que podamos tener, y escoger la batería que necesitamos.